Bueno, poniendo la cámara, porfa. Chicos, primero que todo, les voy a, acá en la lista, les voy a decir los que están en condiciones de terminar la materia el 28 de octubre, como terminamos nosotros. Saben que hay un último examen parcial el 28 de octubre a las 11 horas, o sea, tomamos ese día miércoles de prácticas para hacer el parcial, porque me habilitaron extenderme un poco. Hasta ahora, según los trabajos y todo lo que tienen presentado, yo les leo quienes están en condiciones de regularizar, ¿sí? Altamirano Sofía, figura acá que debes alguna tarea, pero he visto que han entregado en la plataforma. Todavía no las corregí, o sé que tal vez es esa. Sofía Altamirano, Franklin Arias, vos también podrías regularizar. Gabriel Becerra, Gastón Benavides, Bruno Bono, Jazmín Calero, Agustín Campoli, Paula Carballo, Lisandro Espinosa con alguna actividad deudada todavía, o sea, se tiene que poner al día con eso. Lo mismo Santiago Farías debe actividades, Gustavo Fernández debe actividades, Guadalupe Roldán, Juan Manuel Hernández debe actividades para ponerse al día y regularizar la materia. Mariano Loza está regularizando, Fernando Meresman, Gabriel Palacios, debes alguna que otra actividad, fíjate. Macarena Paolini regulariza, o sea, está como regular. Francisco Rodríguez está como regular. Federico Ruiz podría, pero me figura que debes alguna actividad. Lautaro Somavilla debe alguna actividad. Lautaro Torres y puede regularizar o está para regularizar, ¿sí? Esos son todos. Los demás, si hay alguno acá presente, no podría regularizar la materia por la cantidad de, porque no presentó trabajos o porque no, o si los presentó, supónganse, pero creo que no hay casos así, si los presentó, están todos desaprobados, digamos. Sí, es probable, ahí me dice Gabriel Palacios, que me entregó ayer la única que tenía que rehacer. Tengo ahí en el correo de Franklin, de varios que todavía, o sea, tengo el aviso de Jazmín, de Gabriel Elías Palacio y de Franklin y Sofía Altamirano, ¿qué habías entregado vos? La última actividad, profe. También de redacción, tengo ahí que todavía, esas las tengo pendientes por corregir, ¿sí? Eso no las he corregido. Profe, Sí, ¿quién habla? yo también le debo una sola y ya se la entregué. Gustavo Fernández. Sí, una sola le debo. ¿Vos sos Fernández Arias? Sí. No. Me debes una sola. ¿Y cuándo la entregaste? A ver si te tengo acá. No, la semana pasada. Viernes, si no me equivoco. Que es la de la clasificación de fuentes, es la única que le debía. Acá tengo el correo, lo voy a revisar si es esa la única que te falta. Ya te digo, me fijo acá. Tengo como que ya te la corregí, te hice devolución de esa. Sí, sí, me pidió que la rehaga y lo volví a rehacer. Sí, Profe, ahí voy, de a uno que estoy buscando acá. Sí, tienes razón, esa ya está, o sea que estaría ya como regular, Gustavo. Ahora sí, ¿quién me hablaba? a mí no me mencionó Tomás Mosiero. Tomás Moquiaro. Tenés, las dos evaluaciones están mal, debes
Tenés trabajos mal hechos. Debes del primer cuatrimestre actividades. No estás en condiciones de regularizar la materia, Tomás. Lo que podés hacer es cursar el trayecto de recuperatorio entre el 23 de octubre y el 20 de diciembre, 23 de diciembre, a ver si levantamos la puntería, pero no estamos como para regularizar con ese nivel, digamos, ¿sí? Las dos evaluaciones integradoras no estuvieron bien, o sea que tenés que hacer recuperatorio. ¿Estamos? ¿Está Tomás? Bueno, no Sí, sé. profe. Sí. Ah, no te escuchaba. Bien. Después, bueno, ahí ustedes ya están informados de cómo es la modalidad y cómo va a ser. Tienen ustedes que solicitar o inscribirse en ese trayecto de recuperatorio o de puesta al día, digamos. Creo que algo de eso leí en la notificación, pero bueno, ustedes deberían saberlo y hacerlo, ¿no? ¿Qué más? Como les decía, va a haber una evaluación del tema de entrevistas el miércoles 28 de octubre a las 11, de 11 a 13, que va a ser sobre esta unidad. Ahora, para hoy ustedes tenían que tener a mano, en la compu, o para mostrar entrevistas publicadas en los medios de comunicación. ¿Alguno tiene? ¿O quién tiene una Yo entrevista? tengo mano, profe, una Manu Ginóbili. Bueno, ¿quién más? Yo, profe, tengo una. Yo, profe, también tengo. Bueno, Gabriel, ¿vos tenés una? Gabriel Becerra, dijiste. Sí, yo tengo una que es de una revista de talleres, profe. No sé si estará Bueno, bien. te pongo para que la veamos, te pongo como hospedador, ¿vos la podés compartir? La tengo física, digamos, a la Ah, revista, profe. en papel, bueno. ¿Quién la tiene como para poder compartir pantalla? Para que la veamos y vamos a Yo, ver. profe. Mariano, ¿quién más tiene entrevista para compartir pantalla? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Federico. Te Fede, sí, pongo, te pongo entonces de hospedador, Fede, y la compartís. sí. A ver, para que vamos analizando. Ahí ya estás como hospedador. Bien, Del mundo se le bien. hicieron el sol. A ver que parezca. Mostranos, por favor, Federico. Yo estoy viendo solo la foto o Sí, acá empieza la la entrevista. entrevista. Y el título, podemos ver el título de la entrevista, ¿dónde está? Acá. Ahí está. Bien, alto, alto ahí, no me bajes todavía. Veamos el título, Federico. Acá, por ejemplo, en la versión web, como no hay una volanta, dice directamente en el título, han puesto entrevista Cholo Guiñazú, 2 puntos, y no hay, como ven, no hay una frase textual de él, entre comillas, ese es un cambio de estilo que ve a Talleres. Bien. Distinto a lo que habíamos planteado de hacer un título con una frase textual entre comillas. O sea que podemos usar este otro modo que tiene que ver con el modo de titular en Internet, usando los 2 puntos y poniendo lo que consideramos más importante ahí al inicio de la frase o al inicio de la línea, ponemos que hay una entrevista al Cholo Guiñazú porque creemos que es lo más llamativo, supongo. ¿Sí? Ahora, Voy ahí, bajando. un minuto, ven que dice mundo de
tuvo una larga charla telefónica con el Cholo. ¿Esta es actual, Federico? La fecha... Del 20 de abril. Bien. Como Bueno, ven, normalmente uno no pone que tuvo una larga charla telefónica con el entrevistado, ¿sí? Salvo en este caso que era importante remarcar que fue respetando la cuarentena, no que nos fuimos a juntar con el Cholo para hacerle una entrevista, ¿está claro? ¿Se entiende lo que digo? Que en la bajada dice, tuvo una larga charla telefónica. Normalmente eso no lo aclaramos, si fue por teléfono, etcétera. En este caso era importante aclararlo, ¿sí? Ahora sí, baja, Fede, por favor. Ahí nomás, a donde empieza acá con resulta imposible imaginar a Pablo Iñazú. Bien. Como ven, hay una introducción de 3 párrafos, bastante larga, me parece. Podemos usar un solo párrafo para introducción. ¿Y han visto ya en el apunte los tipos de introducción que hay? No, profe, yo no, por lo menos. Nadie lo ha leído, digamos. Eso es importante, tendríamos que saber qué tipo de introducción es esta. No, todavía no lo empecé a leer, profesor, al Bueno, apunte. deberían, muchachos y muchachas, bajen un poco más, por favor. Fede, baja, así vemos. Entonces, toda una introducción de 3 párrafos, en general usamos un solo párrafo para introducir, pero bueno, depende también de... Oh, seguimos con introducción, ahí nomás. De nuevo dice que tuvo una larga charla telefónica. Bien. Y acá empezamos con las preguntas, ¿sí? ¿Cómo la vas llevando? Seguí bajando, por favor, Fede. ¿Qué actividades te cortó la cuarentena? Seguí bajando. Veamos otra pregunta más. Ahí paramos, por favor. Lo que quiero que observen, chicos, son varias cosas. Primero, el diálogo se representa con los guiones, ¿sí? Segundo, el signo de pregunta se abre y se cierra. Tercero, podemos poner la pregunta en negrita. Cuarto, la respuesta es un solo párrafo. Un solo párrafo. Dentro de esa respuesta no hay punto y aparte. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Sí alguien quería decir algo? Bueno, baja un poquito más, Fede, a ver otra pregunta. Ay, volvete. ¿Cómo hace? ¿Cuánto hace que no ves a tu vieja? Bien. Y subí un poquito, volvete un poquito más, por favor, Federico. Bien, ahí quédate. Podría ser que yo le pregunto al Cholo si se imaginó esta primera pregunta, ¿no? ¿Te imaginaste que ibas a estar alguna vez en una prisión domiciliaria, así como esto, qué sé yo? Y él me contesta todo esto que dice acá, que nunca se lo imaginó, que no, etcétera, que no nos damos cuenta, que somos tan millonarios con las pequeñas cosas, y dice, y además me contesta que desde que empezó la cuarentena extraño un montón a mi vieja, no la he vuelto a ver, soy muy mamero, un montón de cosas sobre su madre. Cuando yo le pregunté si se había imaginado esta cuestión de estar en una cuarentena. Entonces él me responde y me responde muchas cosas. Yo nunca le pregunté cuánto hace que no ves a tu vieja, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo vengo y desgrabo esa conversación telefónica, veo que hay una respuesta muy larga que abarca 2 o 3 puntos que podrían haber sido otras preguntas. Entonces esa respuesta del entrevistado yo la corto y pongo una pregunta que nunca hice, pero que él sí respondió. ¿Para qué?
para hacer más ágil la lectura e intercalar pregunta y respuesta, y que para que no haya una respuesta de 3 o 4 párrafos, para no tener que cortar esa respuesta y eliminar lo otro, lo introduzco con una nueva pregunta que nunca le hice. ¿Se entiende lo que digo, chicos? Esto tiene que ver con cómo yo edito ese texto o todo el material que a mí me quedó de la entrevista. No estoy cambiando el sentido de lo que él me dijo, pero sí la estoy haciendo más ágil para la lectura. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Sí. Acá en la entrevista que yo tengo de la revista, Sí. en vez de tener los guiones, tiene como las iniciales. Por ejemplo, MT, Mundo Talleres y Chero Torre, que es el jugador. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, nosotros normalmente no usamos esas iniciales o no las vamos, perdón, me ahogué con el mate, o no las vamos a usar porque va a quedar claro en la introducción quién es el que responde, ¿sí? No necesito poner las iniciales de él, quién es mi entrevistado en realidad, y va a quedar claro también quién está haciendo esa entrevista. No, me parece que es una información que sobra. Acá, por ejemplo, en Mundo D, en ningún momento pusieron Mundo D o pusieron el cholo, las iniciales en la respuesta, porque eso ya se sabe, esa información ya la tenemos. Cuando el entrevistado es uno solo. Suele suceder que yo hago una entrevista con 2 o con 3 personas, entonces hay distintas respuestas y ahí yo tengo que indicar quién fue el que respondió. Y ahí pongo las iniciales, pero eso es más raro, ¿sí? Bien, profe. Bien, Fede, gracias. ¿Me podés devolver el hospedador? Así Sí. Mariano muestra. Te voy a pasar, Mariano, a vos. Vos tenías para... Sí. Alguien me dijo por chat que tenía... Lázaro, vos también lo podés presentar por... ¿podés compartir pantalla? Sí, profe, estaría bueno preguntarle a Fede quién hizo la entrevista esa, porque vio que el profe de prácticas de segundo, que se llama Flores, también, si no me equivoco, cubre talleres. Por Sí. ahí, si le hizo a él, después le pego un reto. ¿Por qué le tengo que retar? Por esos 5 párrafos de Ah, por introducción. esa introducción tan larga, sí. No tenía la firma Federico, ¿no? En ningún lado dice Fede. Javier Flores dice. El ¿Quién? profe. Ah, es el profe Javier Flores. segundo, el profe segundo. El segundo año le preguntan por qué hizo una introducción tan larga, ¿sí? Está bueno, mira, si la introducción es interesante, escribí 10 párrafos si querés, Yo pero me hice hospedador, profe, que estaba... todavía no. Pero hay que lograr que alguien lea toda esa introducción para llegar a la entrevista, ¿sí? El que me decía, Lázaro, tengo dificultades, entonces no te puedo poner como hospedador, Lázaro, para que muestres tu entrevista. Te pongo a vos, Mariano Loza. Ah, cuando te encuentre en la lista esta, acá estás. A ver, Mariano, si pones lo que vos has buscado en pantalla. Ahí se ven. Sí, déjame ahí para ver el título. Déjalo ahí. En este caso, ven que de nuevo ponen lo que sería la volanta, y esto tiene que ver con el estilo de la forma de titular en la web. En vez de la volanta ponen, primero que todo, entrevista exclusiva a Manu Ginóbili, 2 puntos. ¿Sí? O sea, estamos usando para titular los 2 puntos, que es lo que me permite poner lo más importante al inicio de la oración. Y después sí hay una frase entre comillas, ¿sí? Quiero estar tranquilo, quiero viajar, quiero aburrirme. Yo prefiero esa titulación con una frase entre comillas. De nuevo lo vamos a retar al profe Flores de segundo año, mentira. Ahora sí, baja Mariano, por favor, a ver si vemos el párrafo de introducción. Bueno,
San Antonio, aparece una imagen en pantalla. O sea, tenemos un solo párrafo, ¿no? De introducción. ¿Y acá han usado en vez de guiones unos cuadraditos o es la compu mía la que ve los cuadraditos o la tuya? No, para la compu mío también. Bien, bueno, está bien. Quiero que noten una cosa aquí, en la primera pregunta. Bueno, como ven, la introducción es de un párrafo, ¿sí? Ya la vamos a leer. ¿Viste, te fijaste qué tipo de introducción es, Mariano? No, no lo tengo claro lo de introducción, no, no lo he leído, lo había dicho. Bien. Lo que está claro que no es una introducción de cita, que no usa una cita textual de lo que dice Manu Ginóbili acá en la introducción, porque se suele iniciar con una cita textual entrecomillada en el párrafo introductorio, pues es una forma. Otra forma es es la introducción narrativa, que cuenta cómo fue que llegamos a ese momento de la entrevista. Otra es la descriptiva, que cuenta en qué lugar, en dónde la hicimos y dónde nos recibió el entrevistado, etcétera, etcétera. Pero eso lo tienen que ver, por favor, en el apunte, los distintos tipos de introducción, que está al último del apunte de entrevista. Ahora, quiero que noten en la pregunta, y acá hay otro error, ¿a quién tenemos que retar por el error ortográfico? Quiero que Este de la Nación, profe, a uno, Diego Morini. Diego Morini, ya vamos a hablar con él. Primero, deja la pregunta puesta donde está, ¿no? Y ya van a ver en la Sí, segunda pregunta por qué es un error. Es una pregunta, la primera pregunta es una pregunta con introducción, con una introducción muy corta que dice: durante 16 años ocupaste el centro de la escena en una exposición total, coma. Y ahí viene la pregunta. ¿Es muy difícil ser Manu Ginóbili? Como verán, era importante hacer esa introducción en la pregunta, porque si yo de entrada le digo es muy difícil ser Manu Ginóbili, no está claro a qué me estoy refiriendo. Capaz que él me habla de lo difícil de su vida familiar y en realidad yo no quería apuntar a eso. Cuando hay una pregunta con introducción, va la oración introductoria o esa pequeña introducción, coma, abre signo de pregunta y ahí debería empezar con minúscula. La palabra es muy difícil, bueno, debería empezar con minúscula. ¿Y por qué vamos a ratificar que esto es un error y se equivocó el periodista? Porque ustedes van a ver en la segunda pregunta que lo pone correcto. Empieza el sentiste que te pasaba, que te marcabas. A ver. mareados. Mareabas. Cuando se es joven no es fácil tener los pies sobre la tierra. ¿Sentiste que te pasaba, que te mareabas? Ahí está. Bien, de nuevo ven que la pregunta sola, sin esa introducción, no tendría mucho sentido. Entonces va esa pequeña introducción, coma, abro signo de preguntas e inicio con minúscula, ¿sí? Y seguimos viendo que las respuestas son de un solo párrafo. Uy, vamos a esta tercera que me interesa. Es interesante saber qué pasa con la popularidad de un ambiente, en un ambiente así, porque se conoció el caso de depresión de Rosanne por demás y los ataques de pánico de Love por demás. Como verán, ni siquiera formuló la pregunta, ¿no? El periodista. Bueno, eso no estaría muy bueno y en general nosotros esperamos que, o tratamos por todos los medios, que nuestra pregunta sea lo más corto posible. Esta De introducción... último, profe, acá lo que se podría haber hecho es preguntar en qué pasa con la popularidad en un ambiente así y después como no sería introducción porque va después de la pregunta, decir eso porque se conoció el caso de depresión de Rosen, como darle el contexto. Sí, o podría ser que yo haga por escrito solo la pregunta, es interesante saber qué ¿qué pasa con la popularidad en un ambiente así? Esa sería la pregunta. La introducción podría ser, teniendo en cuenta los casos de depresión que se conocieron, coma,
¿Qué pasa con la popularidad en un ambiente así? Más allá de cómo haya sido la pregunta y la introducción en la conversación que yo tuve con el Manu Ginóbili, ¿sí? No tengo yo que reproducir absolutamente todo lo que yo conversé con él. O a menos que yo crea que estos casos son importantes informárselos al público, pero queda súper largo esto. Sigamos. A ver estas preguntas. Mira qué linda esa. Está bien planteada la del cable a tierra, ¿sí? Y me faltó esa leer. Nadie se anima a asegurar que te vas a retirar. ¿Te das cuenta de eso? Está bien. Y como ven, para en esa pregunta del por qué. ¿Por qué hoy sufrís menos todo que antes? Está mal escrito, ¿no? Sí, podría ser el todo, como que está de más. ¿Por qué hoy sufrís menos que antes? Porque Sí. está medio rara la sintaxis. Y continuemos. ¿Hay más preguntas? Y acá hay otra que no formula pregunta. Es curioso que siendo tan metódico no tengas tan claro qué va a pasar después de tu vida de jugador. El tan está de más también. Sí, otro tan. Sí, es como un comentario bastante abierto para ver qué dice, no hay pregunta realmente. Lo podría haber editado como pregunta. Profe, yo tengo una duda sobre eso. Sí. Es una entrevista desgrabada, ¿no? Ah, no. Queremos. Sí. Porque quizás, yo no sé, pero quizás pueden recurrir a eso para no hacer tan como tan de pregunta, no sé cómo decirlo, como pregunta-respuesta tan cerrado, y el tipo hace un comentario, como pone un tema, acerca un tema y espera que el otro dé su respuesta. No sé, eso es una... Yo también me parece que está mal hacer eso, pero bueno, quizás es buscar un porqué. En realidad no corresponde, digamos. El rol del periodista en una entrevista es solamente, por escrito, digamos, plantear las preguntas. Todo lo demás que vos tengas que decir, hay una introducción para hacer y otras cosas. Y más allá de eso, el periodista tiene que quedar desdibujado en la entrevista. Tiene que existir lo menos posible cuando empieza la pregunta y respuesta. Podría ser, y sobre todo en una entrevista que estoy viendo que es muy larga, podría ser que al medio yo haga otra introducción. Como vos decís, Francisco, para cortar un poco este pregunta-respuesta, hacer otro párrafo de introducción de otro tema, de un tema distinto, ¿no? Porque estoy viendo que es bastante larga la entrevista y está buena, también es el Manu Ginóbili. ¿Dónde termina, Mariano? Acá. Diego Morini, de La Nación. Bien, es una entrevista importante, no la he leído, la hemos visto así de corrido, pero bueno, lo que yo quería que vean, que observen ustedes, es cómo es el formato de la entrevista, ¿sí? Cómo se representa gráficamente para decir esto es un diálogo, porque de eso se trata también cuando lo que vos decías, Francisco era, ¿no? Sí, para que no quede tanto pregunta-respuesta, bueno, pero la entrevista es eso, ¿sí? Es un diálogo con estos guiones, como ustedes habrán visto si estudiaron literatura, algo de eso, alguna vez, que en los textos literarios se representan los diálogos con los guiones, ¿sí? En una novela, en un cuento, es el modo de representar gráficamente que hay un diálogo. Y de eso se trata la entrevista. ¿Está?
yo creo que esta reunión, bueno, le queda poco, pero me interesa que en estos ejemplos que vimos y en todos los que ustedes puedan buscar, se fijen. Nosotros vamos a sostener lo de la titulación con una frase entre comillas, ¿sí? Lo vamos a seguir haciendo así. Sí podemos usar esta volanta que dice entrevista a Pepito como el inicio del título, 2 puntos y después la frase entre comillas, por ejemplo, ¿sí? Pero vamos a sostenerlo de titular una entrevista con una frase del entrevistado entre comillas, una cita directa. Esa frase tiene que aparecer después en sus respuestas y puede ser levemente distinta. Puede que yo, para ponerla en el título, la acorte a esa oración, ¿sí? La ponga más cortita, con más impacto, con más gancho, pero después tiene que aparecer escrito y dicho por el entrevistado en sus respuestas. ¿Está? Después, sí o sí un párrafo de introducción, les repito, revisen la cuestión de la introducción en la apunte, los distintos tipos de introducción o los distintos modos de introducir una entrevista. Habrán visto, por ejemplo, o habrán leído alguna vez entrevistas donde el periodista cuenta en qué lugar lo recibió el entrevistado, si lo recibió en la casa, si era en un vestuario, si era en el salón del club, etcétera, etcétera, y a veces se describe ese lugar. Es como para darle al público la sensación también de estar ahí, ¿no? Algunos periodistas, profe, cuando hacen ese tipo de descripción, le agregan como un tono muy literario a la hora de escribir, como si estuvieran escribiendo un libro, por así decir, no sé si se me entiende. Sí, como una cuestión de estilo literario, algo Sí. más. Puede ser, lo pueden hacer, siempre que no supere un párrafo o 2 párrafos cortitos, y tiene que ser el objetivo de la introducción es justamente eso, introducir al público en lo que se va a tratar, en lo que se va a hablar, en lo que se va a dialogar y con quién, y darle alguna información sobre en qué contexto fue eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, en estos casos o en los casos de la actualidad, cuando yo veo que hay una entrevista escrita con el Manu Ginóbili, bueno, quiero saber cómo la hicieron, o con el otro, con el Cholo, vos decís, uy, ¿qué pasó? El periodista estaba con el Cholo, ¿cómo fue? Viste que aclara que fue telefónica, o a veces si se conectaron con una videollamada, etcétera. Cuando yo lo hago por escrito, la publico a la entrevista, tengo que dar este contexto, ¿sí? Y cuando estamos fuera de una cuarentena, si es que fuimos a su casa, si el entrevistado vino al medio de comunicación donde yo trabajo, si nos juntamos en el club, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre se da un poco del contexto en el que se realizó esta entrevista. Y hay distintos modos. También puedo empezar la introducción con una larga frase textual, entrecomilladas, del entrevistado. Lo van a ver, como digo, en el apunte. Vamos a cortar esta reunión y volvemos a entrar, chicos, porque se está por terminar. Bueno, profe.